La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Este es el núcleo, el cual contiene cromosomas que están hechos de ácido desoxirribonucleico, ADN y también proteínas. La recombinación genética solo ocurre durante la división celular. Las células del cuerpo o somáticas se dividen por un proceso llamado mitosis, en el cual normalmente no hay recombinación. La mitosis produce dos células diploides, las cuales son completamente idénticas a la célula madre. Por otro lado, en las gónadas, durante la formación de los gametos, es decir, la producción del óvulo y el espermatozoide, las células madres se dividen por un proceso diferente conocido como meiosis. La recombinación permite que se intercambien los segmentos de ADN presentes en un cromosoma de un par con los segmentos de ADN correspondientes en el otro cromosoma del par. Así, las combinaciones de genes presentes en el cromosoma pueden ser combinadas. Durante la meiosis puede haber un intercambio de material genético entre pares de cromosomas homólogos. Esto se conoce como recombinación o entrecruzamiento. La recombinación en el proceso de meiosis es muy importante y es la base de la diversidad genética. La recombinación específica del lugar, en la cual se puede alterar el orden de los genes y añadirse nueva información al genoma. Esta recombinación desplaza secuencias de nucleótidos especializadas, los llamados elementos genéticos móviles, entre lugares no homólogos del genoma. Este desplazamiento puede darse tanto entre dos posiciones distintas en un mismo cromosoma como entre dos cromosomas distintos. Los transposones, también llamados elementos transponibles, son elementos genéticos móviles que generalmente seleccionan poco su diana, por lo que pueden insertarse en muchos lugares distintos del ADN. En la transposición, normalmente una enzima específica codificada por el transposón y que recibe el nombre de transposasa actúa como una secuencia codificante de ADN presente en el extremo del transposón. No se requiere ninguna homología entre los transposones. Se agrupan en tres grandes clases según su estructura y sus mecanismos de transposición. Para los transposones de ADN, el elemento móvil existe como ADN a lo largo de todo el ciclo vital. El segmento de ADN que se trasloca se corta directamente del ADN dador y se une al sitio mediante transposasa. Los transposones se agrupan en tres grandes clases según su estructura y sus mecanismos de transposición. Para los transposones de ADN, el elemento móvil existe como ADN a lo largo de todo el ciclo vital. El segmento de ADN que se trasloca se corta directamente del ADN dador y se une al sitio mediante transposasa. En cambio, los retrotransposones retrovíricos se desplazan mediante un mecanismo menos directo. Primero, una ARN polimerasa transcribe la secuencia de ADN del elemento móvil a ARN. Luego, la enzima transcriptasa inversa transcribe la molécula de ARN de nuevo a ADN usando el ARN como patrón y finalmente esta copia de ADN se inserta en un nuevo lugar del genoma. Las enzimas parecidas a la transposasa que catalizan una reacción de inserción se llaman integrasas. Sin embargo, los retrotransposones no retrovíricos también se desplazan haciendo una copia de ADN a partir de una molécula de ARN. Es distinto del que acabamos de describir, porque la molécula de ARN está directamente implicada en la reacción de la transposición. Algunos de estos elementos son virus que utilizan la recombinación específica del lugar para desplazar sus genomas dentro y fuera de los cromosomas de sus células huésped. Un virus puede empaquetar su ácido nucleico en partículas víricas que se pueden desplazar de una célula a otra a través del medio extracelular. Muchos otros elementos genéticos móviles solamente pueden desplazarse dentro de una sola célula y sus descendientes, pero son incapaces de abandonar la célula en la que residen. La recombinación específica del lugar, como la recombinación general, produce muchas de las variantes genéticas de las que depende la evolución.
La translocación de los elementos genéticos móviles da lugar a mutaciones espontáneas en un gran número de organismos, incluidos los humanos. Esta recombinación es la responsable con el tiempo de una gran parte de los cambios importantes para la evolución en los genomas. Recombinación en sitio específico. Como su nombre lo indica, ocurre en un solo lugar y sin la intervención de la REC-A. Esta recombinación también es conocida como la recombinación de las bacterias. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la integración y escisión de DNA del fago de la bacteria E. coli. El resultado es la combinación de ambos DNA en un sitio específico. Este proceso comienza cuando un virus fago de DNA afecta a una bacteria, que en este caso es la E. coli bacteriana. Una vez dentro de ella, enzimas mediadoras reconocen secuencias específicas y cortas de nucleótidos entre las cuales se producirá la recombinación. La recombinación específica puede presentarse de tres maneras distintas, las cuales son integración, escisión e inversión. Aún así, el mecanismo de acción es idéntico en los tres casos. La recombinación por integración empieza cuando enzimas especializadas localizan y reconocen secuencias específicas de nucleótidos que son aptos para la recombinación. Estas secuencias de nucleótidos reciben nombres distintos para su reconocimiento. Es así que el fago DNA es nombrada ATTP, mientras que la bacteria es nombrada ATTB. Luego, la endonucleasa corta la secuencia y cada extremo recibe una letra. Para el caso del fago DNA será P y P', mientras que para la bacteria será B y B'. El sitio donde se integran recibirá la letra O. La ligasa junta y une ambos extremos de las cadenas. El extremo P del fago se une al extremo B de la bacteria, y por consecuencia el extremo P' del fago se unirá al extremo B' de la bacteria. De esta manera se ha efectuado correctamente la recombinación específica por integración. La recombinación específica del lugar puede producirse a través de dos mecanismos, cada uno de los cuales necesita enzimas de recombinación especializadas y lugares específicos del ADN. En primer lugar, la recombinación transposicional específica del lugar normalmente implica reacciones que cortan los extremos de los segmentos de ADN móviles insertados en los cromosomas y la unión de dichos extremos a uno de los muchos lugares no homólogos del ADN diana. No requiere la formación de heterodúplex de ADN. Por otro lado, encontramos la recombinación conservativa, específica del lugar. Necesita que se forme una unión heterodúplex muy corta y luego también requiere una corta secuencia de ADN, que es la misma para las moléculas de ADN dadora y aceptadora.